La historia de Ojuanimeji y la flauta encantada. Cántico sagrado, suyere. Babaterun nile egun obayekun toni mile egun obayekun. Este es el camino del alma solitaria, conocido como Eshu Alawana. Ojuanimeji y la tierra de los espíritus Ojuanimeji era un gran awo adivino, conocido como Awo Mayere. Vivía en la tierra de Narekun Orun, el dominio de los Iku Elegba, donde residían las almas de los difuntos. Este reino estaba gobernado por Eshu Alawana, y sus habitantes tomaban la forma de ratones que se movían entre las sombras. Awo Mayere no era originario de esta tierra, venía de los cielos. Debido a esto, nadie lo comprendía realmente, y como resultado, constantemente hizo enemigos que buscaban destruirlo. Un día, estalló una gran guerra espiritual en la tierra de Eri Yeye. Sus enemigos enviaron legiones de Egun, espíritus ancestrales, para atacarlo, con la intención de provocar su destrucción. Sintiendo que su fuerza se debilitaba, consultó a Ifá, quien le reveló el Odu Ojuani Meji. Al ver esto, Awo Mayere invocó a su protector espiritual, Eshu Alawana, y al poderoso Oba Yekun, un gran Egun que en vida había sido Oba Ogu, un gobernante con vastos poderes místicos. Para protegerse, Awo Mayere preparó una comida sagrada de ajiaco, estofado, y una gallina negra, Etu, ofreciéndolas a Eshu Alawana y Egun Obayekun. Luego, confeccionó un amuleto místico con la piel de la gallina que le otorgó protección contra los ataques incansables de sus enemigos. El poder de la flauta. Más allá de su conocimiento espiritual, Awo Mayere poseía un don único. Era un virtuoso flautista. Su música tenía una fuerza sobrenatural, capaz de controlar y hechizar a quienes la escuchaban. Con su flauta podía comandar a los Egun Elegba, guiándolos con sus melodías y doblegándolos a su voluntad. Pero este poder tenía un alto costo. Los espíritus de los difuntos eran posesivos y celosos, negándose a permitir que nadie más se acercara a Awo Mayere. Con el tiempo, lo llevaron a un aislamiento profundo. A pesar de su capacidad para dominar cualquier situación, se vio atrapado en una soledad tan abrumadora que lo consumió. Su soledad se volvió insoportable. Lloraba día y noche, perdido en su tristeza, hasta que una noche, en sus sueños, su gran padre espiritual, Egun Oba Yekun, quien residía en la tierra sagrada de Baba Lodo Lorun Inle, apareció ante él y le habló. Siempre que me llames, estaré a tu lado, porque soy tu padre. Le indicó que despertara a las 4 de la mañana, tocara su ifá y tomara 2 palomas blancas. Eyele Funfun. Debía pasarlas suavemente sobre su cabeza y luego liberarlas en la corriente del río, permitiendo que las aguas se llevaran sus aflicciones y enfermedades. Una cura divina. Sobresaltado por su sueño, Awo Mayere despertó y consultó de inmediato su ocuele, cadena de adivinación. Al aparecer el signo Ojuani Meji, supo que era un mensaje de los Egun. Sin dudarlo, realizó el ritual con las palomas. Mientras caminaba hacia el río, se encontró con Osain, el gran orisha de las hierbas y la medicina mística. Osain, al ver su sufrimiento, le dijo, «Te sanaré con mi conocimiento sagrado». Osain tomó una hoja especial de ayacua y la infundió con un omiero, mezcla sagrada de hierbas ewefa, dándosela a Awo Mayere para que la bebiera. Inmediatamente, su garganta, afectada por el sufrimiento y el llanto, comenzó a sanar. Luego, Osain le entregó un tallo de hierba de limón y le indicó que enjuagara su boca para eliminar toda enfermedad restante de su cuerpo. Siguiendo la guía sagrada de los orishas y los ancestros, Awo Mayere se recuperó por completo. Superó sus dolencias, venció a sus enemigos y recobró su fuerza, gracias a la poderosa intervención de Osain y los Egun. Un ritual para superar a los enemigos. Para protegerse de sus adversarios, Awo Mayere realizó un ritual con los siguientes elementos. 3 huevos de gallina negra, Etu. Sus claras se retiraron y se mezclaron con pica pica, polvo irritante. 3 semillas de pimienta de Guinea, Atare. 3 semillas sagradas del árbol chino y 3 del árbol de Guinea.
semillas aromáticas, tinta negra, aceite de palma, epo. Colocó estas ofrendas ante Eshu durante 3 días y luego las arrojó en 3 lugares estratégicos, una en cada esquina del cruce de caminos, la tercera en el techo de la casa de su enemigo. A través de este acto sagrado, neutralizó a sus enemigos y aseguró su victoria sobre cualquier desafío. Protección final contra Iku, la muerte. Para protegerse contra la muerte, Ojuanimeshi recibió la siguiente instrucción: colgar un manojo de iquines sagrados, nueces de palma, y la piel de una gallina negra en la cabecera de su cama, quemar una mezcla protectora de hojas de laurel, chile, canela e incienso como fumigación espiritual, saumiero. Siguiendo estas prescripciones divinas, Ojuanimeshi aseguró una larga vida, la victoria y la protección contra todos los peligros que buscaban dañarlo.